Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de inteligencia artificial, el futuro, filosofía, datos, ciberseguridad y todos aquellos temas que se nos quedan en el tintero y que queremos pues darle o subrayarlos, ¿no? O comentarlos, pues este es el espacio que tenemos. Yo soy Francisco Iglesias, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen, ya sea a través de cualquier plataforma de audio que nos estén escuchando o a través de YouTube. En cualquiera de esas plataformas les pedimos en principio que nos hagan el favor de seguirnos, de suscribirse. De esta manera pueden recibir pues las notificaciones y saber cuando hay un nuevo episodio. Y también que nos den like si es de su agrado o dislike, creo que en YouTube sí se puede. Y también que nos den sus comentarios, sus críticas, sus opiniones. Todo es bien recibido para que nosotros sepamos si lo estamos haciendo bien, si es de su interés. En fin, el día de hoy, como cada semana, me acompañan Mónica Mistreta. Hola, Mónica. Hola, feliz de estar aquí. Y Marisela Ochoa. Hola, Marisela. Hola, ¿qué tal? Una plática que se antoja muy interesante la de hoy. En efecto, la intención del día de hoy es tratar de entender qué carambas quiso decir el gobierno de México con eso de que va a haber un modelo de inteligencia artificial mexicano, si es que verdaderamente el gobierno de México va a desarrollar, va a hacer su propio lenguaje, si en realidad se sumó a algún tipo de iniciativa. Y para eso hemos invitado a 3 expertos y se los presento. En principio, les presento a Alejandro Zárate, él es líder global de estrategia de datos e innovación de Marsh & McLennan y académico de la Universidad de Colombia. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Todo un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. También está Carlos Glad, que ya nos ha acompañado. Él es consultor en innovación y experto de inteligencia artificial. Hola, Carlos. Hola, gracias. Un placer volver a estar, sobre todo porque hay que seguir generando controversia y análisis. Eso. Y también nos acompaña Agustín Paulín, quien también ya había estado con nosotros. Él es fundador y CEO de Talent Accelerator Jobs. Hola, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en esta discusión, en este debate. Y mi primera pregunta, yo sí que quien quiera empezar es, ¿quién entendió o qué quiso decir el gobierno y en específico Marcelo Ebrard la semana pasada cuando dijo que el gobierno de México planeaba presentar, así lo dijo, presentar en noviembre próximo, que falta poquito, y que empezaron a diseñar o que empezaron con esto en febrero pasado, un modelo de inteligencia artificial? Yo creo que ni OpenAI se tardó tan poquito en hacer algo así. Entonces, evidentemente creemos que esto no fue lo que quiso decir, pero fue lo que dijo. Entonces, saber si alguno de ustedes tiene una idea más bien de qué fue lo que dijo. Pues si puedo empezar yo. O sea, Sí, yo lo que claro. entendí y de lo que he leído es que están hablando de que va a ser un modelo de lenguaje tipo GPT 3.5 Made in Mexico, ¿no? Que va a estar básicamente enfocado en incluir pues toda nuestra cultura, lenguaje y riqueza cultural, digamos así. Eso fue lo que yo entendí. ¿Alguien No sé, a ver. entendió? Pero, a ver, ¿y entendiste que lo van a presentar ya en noviembre? Pues fíjate que yo lo que estuve haciendo un poco de investigación adicional para preparar para la plática de hoy y al parecer sí, lo que dicen es que lo van a presentar en noviembre, cosa que la verdad francamente me parece un poco sorprendente porque la gente de Nvidia que estaba ahí también hablaba que ellos iban a proporcionar básicamente los GPUs, los procesadores para crear el modelo. Yo no creo, no parece, de acuerdo a lo que dijeron, a mí no me da la impresión de que el modelo ya esté entrenado o en proceso de entrenarse en este momento, pero esa fue la impresión que a mí me dio y inclusive me puse a hacer un comparativo un poco con lo que acaba de anunciar el gobierno de Suiza y el tipo de inversión que involucró hacer el modelo este suizo y francamente no sé si entienden realmente la magnitud de lo que estamos hablando, porque tan solo para hacer el modelo suizo tuvieron que utilizar alrededor de 10,000 GPUs, ¿no? Que es una inversión como de 200 a 400 millones de dólares, ¿no? En un centro de datos que ya está bien establecido y que pues ya tiene bastante tiempo operando ya, ¿no?
Yo también traigo inside information. Le pregunté a alguien que está adentro del gobierno en toda esa parte y me dijo, pues la verdad está totalmente parado. No sé por qué lo anunció. Así me dijo una persona. Y del lado de NVIDIA me dijeron que un evento que va a haber muy importante en México y demás, pues que ni lo conocían casi. Entonces creo que sí es un poquito una nube, una declaración política, como se hacen muchas declaraciones para, pues para llamar la atención, en pocas palabras, ¿no? La gente, a nosotros nos importa mucho, pero tenemos que recordar que en el gobierno muy seguido se hacen declaraciones muy llamativas y a la mera hora fueron una, ¿cómo se llama? Una cortina de humo. Lo importante aquí es entender si vale o no vale la pena tenerlo. Si se va a hacer, eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Desde mi punto de vista. A ver, Marisela. Yo creo que es una de esas inauguraciones de lo que están por hacer, pero que ya presentan como hecho, como ha sucedido con hospitales y cosas así. Simplemente pensar... Con la farmacia tototota. Sí, al hablar de que van a incluir las lenguas originarias, estamos hablando de 68 lenguas en general, más las derivaciones que tienen varias de estas familias, y nada más de entrenar en un solo idioma, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Ahora, hablar de que vamos a ser incluyentes y vamos a poner lenguas originarias, a mí me sonó como, sí, algún día. Agustín. Sí, a ver, a mí yo no veo mal el tema de la tropicalización, el tema de que incluyan lenguas originarias, va a ser muy interesante, pero ese es un tema de entrenamiento, eso ya se puede hacer, ¿no? Con cualquier agente se podría entrenar, pero cuando ellos dicen que va a ser en infraestructura soberana, es decir, no es lo mismo desarrollar un modelo tropicalizado a México, a Latinoamérica, a lo que queramos con nuestros propios datos, pero cuando los servidores son los servidores que ya están disponibles comercialmente y ubicados en Estados Unidos o en infraestructura ya establecida, bueno, allá están los datos. Cuando hablan de infraestructura soberana, quiere decir que el centro de datos que hoy no existe debe de estar, así lo plantean, en México. Y eso sí, no existe manera para que esté en noviembre. Yo creo que en noviembre van a anunciar el modelo conceptual, es decir, es el relanzamiento de cómo creen que lo pueden hacer. Y además, pues no tienen resuelto el tema de la inversión, ¿no? O sea, como dice... Sí, NVIDIA no quiere, NVIDIA no anunció dinerito, nada más alguien dijo tiene talento. que pagar. Alguien tiene que NVIDIA, pagar. NVIDIA va a vender los GPUs, es Claro. lo que es negocio para ellos. Alguien tiene que pagar y el gobierno no va a pagar porque además pues, no está en el presupuesto. Y las empresas, porque se anunció también con la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, a ver, creo que tampoco lo han visualizado, quién va a invertir. Entonces, hay muchos temas pendientes. Mi principal preocupación, yo creo que es que el gobierno lance iniciativas donde la empresa privada es mucho más eficiente. Ya hemos visto históricamente en México y en todo el mundo que iniciativas de empresa del gobierno pues no son exitosas, ¿verdad? Creo que la contribución del gobierno está en poner las reglas, ¿verdad? En las reglas, pero dejar que las empresas privadas puedan desarrollar sus modelos, florecer y crecer y que sea un modelo de negocio. No se está... Y más bien crear los incentivos, ¿no? Crear los incentivos para que la industria privada pueda invertir en este tipo de cosas. Ahora, se hablaba por ahí de 70 nuevos centros de datos. Y yo no sé si hay alguna estadística cuántos GPUs hay en México el día de hoy. También yo creo que eso sería un dato interesante a conocer porque, digo, es una realidad que tenemos varios centros de datos en México, pero no estoy seguro que exista la capacidad instalada como para entrenar un modelo desde cero, ¿no? Digamos, algo equivalente a un GPT-3, ¿no? Que es un poco lo que trae el modelo suizo, ¿no? Es justo lo que te iba a preguntar, Alejandro. Pensando justamente, a ver, vamos a...
vamos a suponer que el gobierno de México lo hubiera hecho muy bien y hubiera dicho, perfecto, está la inversión, está todo lanzado, todos los planes. ¿De qué sirve y cómo sirve, ¿no? Un modelo, ¿no? Hecho mexicano, o sea, ¿qué diferencia habría o por qué? Yo no veo, la verdad, yo no conocía el caso de Suiza, pero tampoco veo una competencia porque todos los países quieran su propio lenguaje. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nunca ha dicho, yo voy a hacer el propio lenguaje. No vemos a Canadá, España, Francia, o sea, como que no veo ni a los Italia, países, ¿no? no veo a ningún país como metiéndose esa competencia. ¿Por qué? ¿Qué conveniencia? Pensando que todo está bien y que el anuncio lo hubieran hecho clarísimo, ¿dónde está ese vacío que estamos tratando de llenar con este modelo? Si me Yo creo. permiten, Sí. o adelante, pero luego tomo yo la No, palabra. vas, Es un Agustín, tema si quieres. Aquí todos vamos a hablar de eso, porque yo también quiero hablar de ese tema. Muy bien. A ver, tiene muchísimo valor. De hecho, Estados Unidos lo que está peleando es que los centros de datos estén en su territorio o en territorios de su dominio. Europa, con la Unión Europea, con la ley que acaba de pasar, lo que está peleando, y uno de los puntos clave es que los centros de datos estén en su territorio. Entonces, la importancia no es si el modelo habla español y lenguas indígenas, sino el tema de la soberanía digital. ¿Dónde está la información? Porque que la información esté en nuestro territorio, territorios de nuestro control, nos da soberanía sobre la información y cualquier empresa lo puede usar y elimina la dependencia. Te pongo este ejemplo. Si hoy México, ¿sí?, quisiera saber, oye, ¿dónde están los jóvenes más talentosos de México porque los quiero becar? Si Slim dijera, ¿dónde están los jóvenes más talentosos de México porque los quiero contratar? No sabemos. Y además, ¿quién sí sabe? Pues sabe Amazon, sabe Meta, sabe Google. ¿Y Google qué va a decir? No, espérate, tú no los vas a contratar, los voy a contratar yo primero y luego te dejo el resto. El tema de data es un tema de seguridad nacional y por eso la importancia de la soberanía es donde yo digo que el gobierno se debe de enfocar en eso y coincido, poner incentivos, pero yo sí le veo importancia a que estén los centros de datos donde se puedan desarrollar esos modelos en territorio nacional. Carlos. Difiero absolutamente. Yo creo que esto ya se convirtió en una cosa global. Hay dos partes, está la parte china y la parte de Estados Unidos, y lo que nos conviene es estar alineados a la de Estados Unidos sobre todo, y de ahí sacar muchos modelos conectados, no propios, sino conectados para poder generar valor, porque estamos en un momento del mundo en el que ya es muy difícil que generemos eso, y lo comparo mucho con la industria automotriz, de aviones, de cosas deportivas, en el que sí somos fabricantes de autos, pero no tenemos ninguna marca y hemos vivido mucho de producir los autos. Entonces, yo no creo que los datos, para que se encuentre a una persona, tiene que estar totalmente filtrado por países, sino por global. Y a la velocidad que está avanzando, es más importante estar con el más adelantado que con el propio, desde mi punto de vista. Yo preferiría tener una ametralladora que una resortera, pero aunque sea mía y de madera hecha en México, la verdad. Pero Alejandro. son puntos de vista. Bueno, yo estoy de acuerdo con Agustín en el tema, digamos, de la importancia estratégica de tener capacidad de procesamiento en México. Para mí eso es innegable, porque si no la tenemos, olvídate de modelos largos de lenguaje. Cualquier tipo de inteligencia artificial o fine tuning o cualquier tipo de desarrollo que quieras hacer va a estar muy limitado. Pero desde el punto de vista del modelo, aquí yo creo que es un tema un poco diferente. Vamos a suponer que tenemos un modelo, y es algo que yo me doy cuenta mucho, porque yo trabajo mucho con modelos de lenguaje aquí en Estados Unidos, es el tema de que cuando tú empiezas a usar estos modelos, cuando estás viendo las limitaciones, digamos, las guardas que ponen en el uso, en el lenguaje, en las cosas que puedes preguntar, en las cosas que puedes hacer, te das cuenta que a final de cuentas, si en todos los países terminamos usando los mismos modelos, vamos a tener una homogeneización cultural, que vamos a perder identidad. Para mí la relevancia de este modelo,
podría ser si realmente se hiciera bien y si realmente lo dieran a 5 millones de estudiantes que están hablando, es que es un tema de trascendencia de nuestra cultura y de reflejar realmente qué es México, ¿no? Más allá, yo la verdad no creo que tenga aplicaciones empresariales sumamente importantes porque siempre va a haber un mejor modelo de Google o va a haber un mejor modelo de Meta o de OpenAI, siempre va a haber un mejor modelo porque tienen la inversión de miles de millones, de billones de dólares detrás de ellos. Nunca hay gobierno que los pueda alcanzar. Pero creo que este tema del tema, ahora sí que de la cultura, el tema de la herencia que se refleja en los modelos y en las respuestas que tú recibes cuando los utilizas, yo creo que ese sí es un tema fundamental en el futuro. Digo, yo me acuerdo cuando era niño que teníamos la Enciclopedia de México, ¿no? Que eran como 50 ejemplares. Pues de alguna manera, exactamente, la de La Salvat. de un Quetzalcóatl. La serpiente. Exactamente. La verdad, yo lo pienso como algo similar, un modelo en que cualquier estudiante en México, cualquier niño puede ir a hacer preguntas sin el filtro cultural americano o chino de cómo ellos nos perciben. Al final, te he puesto, hasta el Gulf of America te va a salir ahí, ¿no? El día de hoy, si tú quieres hacer tus modelos. Pero ese es el tema que yo veo que es muy relevante y por eso yo creo que sí es una iniciativa que si se ejecuta bien, puede ser muy interesante. Pero no creo... Perdón, Carlos. Es que mi hija trabaja en Scale AI, que es la empresa que le da los datos a las grandes. Ahorita ya solo se los da Meta, pero le dio todo se los daba. Y mi hija, su responsabilidad era contratar gente experta en muchas partes, esos 60,000 personas que se habla. Y lo hacía mi hija, Sasha. Y me decía, es que busco gente de todo el mundo. Entonces, no nada más buscan americanos. Entonces, ¿por qué necesitamos pensar? Yo he hablado muchas veces con ChatGPT por horas y horas, porque es mi favorita, y yo nunca he sentido que me contesta como yo solo como hamburguesas. O sea, el conocimiento global ya es global. Pero tú sí sabes, ¿no? O sea, todos estos modelos tienen guardas muy específicas de acuerdo a lo que se considera correcto culturalmente en el país donde esto fue generado. Eso es indudable, existe, te lo puedo garantizar. Existe. Si tú le preguntas algo que es políticamente incorrecto a ChatGPT, hay cosas que no te va a contestar. Y si en el aspecto cultural y desde el punto de vista cultural americano o del país donde se genera el modelo, una tradición en México que se considera poco políticamente correcta en otra parte, te lo va a censurar. Hay censura. Por eso es la relevancia de que haya diferentes modelos y la verdad es como decía Agustín, pues yo no creo que debe ser una soberanía de datos, yo creo que eso sí estoy de acuerdo, o sea, el modelo tiene que representar nuestra idiosincrasia, ¿no? En ese sentido... Pero no solo eso, tiene que tener esta soberanía de los datos, porque claro, a diferencia de los coches, que pues las piezas no representan un problema de soberanía, ¿no? Los datos sí pueden representar un problema de confiscación de datos, de filtración de datos, de duplicación de datos, de robo de datos, o sea, toda esta cuestión del hackeo, de la ciberseguridad, de quién son, de que te los puedan, de que te puedan hacer hasta un ransomware a nivel país. Bueno, pero al final ahora, de cuentas, también no que residan en México, tampoco se siente. Pero no deberías la verdad es que no deberías de entrenar modelos con esto con ningún dato privado ni con datos confidenciales para empezar. Mira, eso es. Bueno, pues eso entonces. Es súper interesante. Pero déjeme complementar. A ver, Agustín. Gracias. A ver, sobre la soberanía de datos no es algo nuevo. Primero, todo el sector financiero por regulación está obligado, obviamente, a tener su información en distintos data centers y esos data centers tienen que estar en territorio nacional porque precisamente hay información. Pero ahí sí son datos sensibles. No ahí importa. Sí son datos de persona. En cualquier LLM, al final si lo vamos a entrenar, si yo uso como empresa y decido usar un LLM,
lo voy a entrenar con mi información en un entorno seguro, claro, en un entorno seguro, propietario de mi empresa, pero ¿dónde están esos datos? Esos datos tienen que estar en territorio nacional si como país consideramos que los datos es el activo principal de nuestro país, los datos de los mexicanos. Y no es el nombre, no es su fotografía, no es que si mandaron una conversación en WhatsApp, es toda la metadata que se genera. Uno, sumarnos a Estados Unidos, como dice Carlos, y yo no, ahí no coincido, eso no existe de sumarse a Estados Unidos por una razón. Estados Unidos no quiere. Estados Unidos no quiere. No, olvídate eso. Estados Unidos ya definió tres capas, ¿sí? De aliados. Sus aliados estratégicos, que lo han sido siempre, que van a compartir información, que van a poder exportar, vender los GPUs sin restricción. Capa 2, donde está México, donde para nosotros adquirir tecnología va a ser restringido y con alto nivel de monitoreo. Y capa 3, Rusia, China. Nuevamente es el mapa de la Guerra Fría, es exactamente el mismo mapa, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, donde el tercer mundo era proveedor de materia prima. Bueno, en el enfoque estratégico de Estados Unidos, nosotros seguimos y vamos a seguir siendo tercer mundo, proveedores de materia prima, nada más que la materia prima ahora son las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, y los datos. ¿Y los qué, perdón? Y los datos generados por esas personas, ¿no? Más bien. Y los autos. Los datos. El plástico, el petróleo, y nosotros ya somos materia prima, ¿sí? Ya no damos valor agregado, porque el valor agregado lo da la inteligencia artificial. Coincido con Alex, el tema de la regionalización, de mantener las culturas, las lenguas, agrega mucho valor. Eso se podría hacer independientemente de si el centro de datos está en México o no, o sea, porque se podría entrenar a los modelos que ya existen tanto en Estados Unidos como en Suiza o en China, y nosotros podríamos pedirle que la información que nos lo dé culturizada o tropicalizada para México, Latinoamérica o para el país en el que estemos, y se ajustará, ¿no? Y en el idioma que queramos. Yo sigo insistiendo, hay tres temas de la ley europea que me llaman mucho la atención, me gustan, y creo que es donde deberíamos impulsar iniciativas así. Uno es la transparencia, otro es modelos abiertos, y finalmente la soberanía de datos. Perfecto. Ya hay muchas experiencias en cada uno de los tres rubros. Vamos a hacer una primer pausa y regresamos para seguir hablando sobre este LLM mexicano, si es que algún día va a existir o si no va a existir. Regresamos. ¿Ya sabe cuál de sus proyectos de tecnología merece reconocimiento? La convocatoria para las más innovadoras 2025 ya está abierta y tiene hasta el próximo 15 de agosto para inscribirlo. No lo deje para el final. Sea parte de la edición 25 del ranking de innovación más longevo y respetado de la industria en México. Consulte las bases, metodología y cuestionarios de inscripción en lasmasinnovadoras.com. Su participación no tiene precio. Y ya regresamos para seguir hablando sobre el LLM mexicano, y yo les voy a poner nada más como, hay una versión que yo encontré que en realidad Marcelo Ebrard dicen que no la supo explicar, pero que más o menos esa es la intención, que el país se está uniendo a una iniciativa que se llama LATAM GPT. LATAM GPT es un esfuerzo, me parece, de Chile y Brasil por empezar a hacer un modelo grande de lenguaje latinoamericano, y en donde, pues, digamos, ya lleva varios meses, no está entrando, y que México se estaría uniendo a esta iniciativa, y que no necesariamente sería solamente un modelo mexicano desde cero, sino que empezarían México aportaría o apoyaría esta iniciativa. Pero tampoco está claro, ¿eh? O sea, esto es una versión de alguien que entendió o que alguien sabe.
yo no lo podría confirmar, pero dicen, me parece más lógico que se unan a una iniciativa a que el gobierno de México, sin ningún anuncio de inversión grande y sin ninguna capacidad de infraestructura, lo haga. Pero bueno, eso nada más es un dato que quería dar. La pregunta aquí es, ya entiendo bien lo de la soberanía tecnológica, de lo de la soberanía para la integridad, pero vale la pena, a ver, lo voy a poner así, a lo mejor pero tener un lenguaje mexicano no es como un lujito tecnológico, pensando que se necesita muchísima inversión para conservar la cultura. O sea, quiero saber un poco si ustedes pensarían que sí es la buena idea de apostar, porque finalmente eso será como los trenes, ¿no? Dejará mucho dinero, porque hoy ni las grandes compañías ven que sea el gran modelo de negocio, sino es una gran tecnología y está haciendo, pero hoy todavía... Ay, es como regresar a hacer una paraestatal, vamos a hacer una paraestatal de inteligencia artificial. ¿Quién demonios la va a usar? ¿Dónde van a estar cuáles van a ser sus márgenes de ganancia? ¿Qué tipo de retorno de inversión les va a dar al gobierno? ¿Cuánto vamos a pagar por ello? ¿Va a estar subsidiado? ¿Va a tener becas para los desempleados, para los estudiantes? O sea, en lugar de, como ya dijeron al inicio, que no sé creo si lo dijo Carlos o Agustín, lo que se necesita es crear nada más la plataforma, los incentivos, las reglas, para que la iniciativa privada mexicana en centros de datos de Slim, o yo no sé de quien tenga la lana para ponerlos, desarrolle modelos en México. O sea, como le hizo OpenAI, como le hace Claude, como le hizo, Anthropic, Google y con su Gemini, etc. Incluso muchas de estas empresas no entrenan en sus propios centros de datos. Mira, hace un par de años estuve en una plática en la que hablaban sobre Bloomberg. Bloomberg hizo uno de los primeros modelos de lenguaje privados, digamos. Ellos entrenaron su propio modelo de lenguaje. Y lo entrenaron en infraestructura de Amazon, ¿no? Digo, les costó un dineral, les costó como $50 millones entrenar el modelo y solo usaron su información, que comparada con la riqueza cultural de cualquier país, pues es mínima, ¿no? Entonces, incluso OpenAI usa otra infraestructura. Todas, bueno, excepción yo creo que de Google y de Meta, usan infraestructura, digamos, de terceros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tema realmente es si hace sentido invertir una millonada en generar este modelo y, como dices tú, realmente ver cuál es el retorno en esta inversión. Digo, ellos hablan de hacerlo disponible a estudiantes, de hacerlo disponible a empresas, pero eso el día de hoy ya existe. O sea, hay planes de estudiantes de todas las tecnológicas, si ese es el chiste. O sea, es ahí donde yo no siento que haya mucha coherencia o mucha lógica estratégica en generar un modelo de este tipo, ¿no? Si es por crear accesibilidad a la tecnología, también hay que ver otro tema. A mí, digo, yo por ejemplo que estoy en una empresa y ver a nivel enterprise, usar qué modelos de lenguaje, bueno, eres súper cuidadoso, no vas a usar cualquiera y realmente los niveles de seguridad y la certidumbre en el entrenamiento de los modelos, pues es clave, ¿no? Entonces ahí es también un poquito donde yo siento que un poco el argumento como que no me cuadra al 100%, digamos, ¿no? Carlos. Había tres propuestas de valor. Una, que si se hacía iba a poder hablar lenguajes originarios. Y yo le pregunté a ChatGPT y me dijo, hablo perfecto náhuatl. Me dijo, los otros 4, maya y varios, los manejo y otros apenas si los entiendo. ¿Qué quiere decir? Que el 80% ya lo sabe hacer ChatGPT, no sé los demás. 2, su oferta de valor es que es gratis. Y según yo, todos los LLMs tienen una versión gratis. Entonces, tampoco tiene ningún valor. Y 3, toda esa parte de poder mantenerlo muy mexicano, pues la verdad es que la última vez que nos aventamos con la bandera del castillo de Chapultepec no nos fue muy bien. Entonces, la realidad es que no necesitas ponerlo en un modelo de lenguaje. O sea, yo sí creo que
el gobierno se debe dedicar a empujar a que la gente empiece a utilizarlo. Porque de todos modos, no sé si vieron la entrevista de Peter Diamandis que le hace a Schmidt, que es ex Google. A Eric Schmidt. Sí, a Eric Schmidt, que explica que, a ver, él lo dice, a mí no me da miedo para cosas peligrosas el modelo de China. Verídicamente, está manejado como nosotros por gente inteligente. Aquí lo que tenemos miedo es que caiga en manos de los que tienen carteles, que son gente realmente mala. Entonces, nuestra relación hoy en día no es como la mejor hablando de la situación de seguridad. Entonces, yo quiero ver que Estados Unidos nos permita hacer un LLM de verdad. Obviamente no lo va a permitir porque en 5 minutos y todo el tiempo dicen es que no es, vivimos en un narcogobierno, ¿por qué le daría la oportunidad de hacer algo así? No tiene ningún sentido. Entonces, esto es una columna, es una cortina de humo para mí. No va a pasar nada. Yo te diría que como pinta, quizá ni siquiera sería un modelo multimodal. Acuérdate que hay dos tipos de modelos. Hay los que son los LLMs, que solo generan texto, y están los modelos más modernos, que son los modelos multimodales, que hacen texto, hacen imagen, hacen sonido, o sea, pueden manejar muchas cosas, que esos son realmente los modelos más poderosos. Te debo decir la verdad algo, si México, o sea, tú puedes agarrar y crear tu propio LLM en tu casa, te compras 3, 4 GPUs, lo puedes generar, vamos a suponer que el gobierno de México hace algo similar, alguien hace algo similar, yo no creo que sea una fuente de preocupación para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo no estaría, yo creo que es un tema más allá de eso, es un tema de que ellos quieren tener dominancia tecnológica y que quieren mantener la propiedad de este tipo de sistemas como un activo estratégico, ¿no? Por eso también en México, ¿por qué no hacemos aviones, no? Cuando hace 80 años se hacían aviones, ¿no? Es un caso muy similar desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, Marcelo Ebrard dijo, y lo dijo en la conferencia de prensa, en México había llegado 60 años tarde a la máquina de vapor y que con la inteligencia artificial no iba a ser el caso y que por eso México ahora sí iba a tener su modelo de inteligencia. Si me permiten, a ver, creo que hay varios mensajes y temas que son distintos. El tema de tener los lenguajes indígenas en un modelo de inteligencia artificial, como dice Carlos, ya está, y siguen avanzando, no se requieren, y yo creo que sí agregan valor, si hay uno que todavía no está, sí agrega valor agregarlo, sumarlo, porque de esa manera se le puede dar acceso en su propio lenguaje a educación, a salud, a personas que no hablan español, porque a lo mejor, además, no tienen por qué hablar español todos. Pero eso ya está, eso no requiere gran inversión. Y ese es un mensaje, que aspira a la base, ¿no? Obviamente del gobierno, los pueblos originarios. Por otro lado está el otro mensaje, ¿no? De ser independientes, de ser autónomos, que sí requiere la infraestructura, que es una infraestructura muy cara, que yo coincido, creo que con Carlos, creo que no se va a dar porque antes de anunciar, o sea, se requieren muchas otras cosas antes de poder hacerlo. No están ni los marcos regulatorios, no está ni la infraestructura, ni los incentivos. Los incentivos para las empresas privadas o el financiamiento, si lo va a hacer el gobierno, y espero que no lo haga el gobierno porque va a ser otro elefante blanco, como ha sido la experiencia en México y en el resto del mundo. El gobierno no es para entrar a la empresa, para eso son las empresas, ¿no? Y son las que generan empleo. Pero bueno, estamos muy, muy lejos de eso. Yo sí creo que hay que evolucionar, o sea, que hay que pensar en ese rumbo, pero no va a ser en noviembre y no va a ser en el 2025 o 2026 tampoco. Agustín. Y no va a ser el gobierno el que va a hacer la diferencia. A ver, Mónica. Yo quiero decir algo. Seguro ustedes se acuerdan de esto, pero yo tengo, creo que más años que todos ustedes cubriendo esta industria. ¿Juntos? Y
Sí, juntos. Ah. Que todos ellos, juntos. Pensé que de edad, no de experiencia. Y de edad no. De experiencia. De experiencia y yo creo también de edad, pero no sé, de experiencia seguro. Bueno, y en los 80 se decía que México ya se le había ido el tren de las mainframes, ya se le había ido el de las mid-range o las minis, que se hablaba ya entonces, pero que todavía teníamos chance en las PCs y por eso se creó un programa de fomento para hacer PCs y que además teníamos el talento para desarrollar software, ¿ok? Nada de eso pasó, ya todos sabemos que así no fue. En el 85 entró la IBM PC y adiós a la industria de PCs. Adiós y a eso del software, Lanix. a todas esas, a todas las que ya había, que eran incipientes y que no eran las mejores tampoco, seamos honestos, pero bueno, había ya una naciente industria de componentes y había una naciente industria de PCs que funcionaba. Pero bueno, le abrieron las puertas a la importación y se acabó el asunto. En software jamás, nunca pudimos igualar a los indios de la India en el desarrollo de software, en tener el famoso CMM5, los desarrollos fantásticos de outsourcing de los que se hablaba entonces, ni siquiera crear nuestros propios Linux, ni ningún modelo abierto de sistema operativo, ni cerrado tampoco. Entonces, ahora este hombre, 3 años después de que ya salió ChatGPT, de que según yo es el dominante, by far, es el favorito de todas las empresas y de los chavos, pues porque me lo ha dicho, a mí me ha dicho ChatGPT y para mí también es mi favorito y lo amo. Bueno, después de este comercial, no pagado, by the way, aquí disclosure, nadie me paga por decir eso. Bueno, entonces 3 años después salen Lebrar a decir que ahora sí no se nos va a ir la oportunidad. O sea, qué desfachatez, no lo puedo creer, me enoja. O sea, es increíble. Yo les quiero invitar a que hagamos una pausa, pero antes de la pausa no vamos o sea, creo que todos coincidimos en que no va a suceder o que está muy difícil que suceda. Pero me quedo con lo último que dijo Agustín, que dice que pues habría que generar muchas cosas antes, ¿no? Entonces, para el tercer bloque y a manera de conclusión, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es hacia la ruta que debería de tomar el país? ¿Qué es lo que sí debería de estar haciendo? Y ya cuando tengamos ese entorno perfecto, entonces sí llegar a, pues, discutir si vale la pena o no tener ese modelo de inteligencia artificial mexicano. Pero hagamos este corte y regresamos para hablar justo de ese tema. Manténgase actualizado sobre las tecnologías de la información con la plataforma 360 de NetMedia. Lea noticias y artículos de profundidad sobre la actualidad IT, descargue white papers de valor o vea webinars sobre las últimas tendencias tecnológicas en el sitio IT Masters Mag. Tenga acceso a los contenidos más recientes a través del newsletter o síganos en redes sociales. Además, sea parte de la mejor comunidad de profesionales IT y asista a los foros y sesiones presenciales de IT Master Series con el mejor contenido y mucho networking. La plataforma IT Masters de NetMedia le ayuda a la toma de decisiones inteligentes y lo pone en la frontera de la innovación. Y ya regresamos, créanme, se los confieso que en el corte luego se dicen cosas que digo, ay, ¿por qué no las dijimos en vivo? Y luego las tenemos que repetir. En fin, gracias por acompañarnos. Recordarles que pues todos sus comentarios son bienvenidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si va a haber un LLM mexicano o no? Lo pueden hacer a través del hashtag ITMastersUpdate en cualquier red social o, como ya les dije, a través de la plataforma de video YouTube, para que ahí se suscriban, nos dejen sus likes, sus comentarios, o a través de cualquier plataforma de audio. Ustedes ya lo saben, yo lo digo cada vez. Mónica sugiere que nos vean en lugar de que nos escuchen. ¿Por qué? Porque todos estamos muy guapos. Esa es la recomendación de Mónica. Si ustedes quieren, pues nos ven. Y si ustedes quieren desilusionarse después de esto, pues también lo pueden hacer y vernos. El caso es, ya todos coincidimos y a manera de resumen, coincidimos es
poco probable que en noviembre o quizá en 2 años, dependiendo de lo que Marcelo Ebrard haya querido decir, tengamos un modelo de inteligencia artificial mexicano. Ciertamente entiendo que sí hay unas posibilidades, ¿no? Hay cosas positivas de tener un modelo de inteligencia artificial mexicano en términos de cultura, de soberanía cultural, tecnológica, digital, ¿no? Hay una parte importante, pero lo que yo les invitaba era a que reflexionáramos un poco de cuál es el camino que debemos de seguir para prepararnos a esta discusión, porque lo que me parece, y es lo que planteaba Agustín en el bloque anterior, es una discusión que está muy alejada de la realidad que tenemos hoy y quizás tendríamos que avanzar primero en muchos otros temas en el rubro de inteligencia artificial para llegar a esta discusión sobre si nos subimos o no a generar un modelo de inteligencia artificial como país. No sé, hablábamos en el corte de un caso como el de Mistral en Francia, a lo mejor de impulsar empresas mexicanas que empiecen a desarrollar estos modelos. Así que, ahora sí que quien quiera tomar la palabra, pero ¿cuáles serían para ustedes estos primeros pasos que habría que dar antes de llegar a esta discusión que en algún punto nos llega hasta la risa, ¿no? Vas, Carlos. A mí sí me está preocupando mucho. Tengo un amigo que me dice, yo no tengo tiempo de aprender eso de la inteligencia artificial. Le digo, Moisés, no te preocupes, al rato vas a tener mucho tiempo porque no vas a tener nada que hacer ni vas a tener empresa. Entonces, yo me le he pasado hablando con gente de escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, universidad, y es como si estuvieran blindados, como si no entendieran que algo va a cambiar muy fuerte. De hecho, mi sobrina que tiene 14 años, me puse a platicar con ella y le dije, oye, ¿estás usando el AI para los trabajos y demás? Y me dijo, es hacer trampa. Le digo, ¿de dónde sacaste eso? Me dijo, es que no, si yo lo hago todo con AI, es trampa, es trampa. Entonces, estamos mandando los mensajes equivocados. Primero que nada, decir que va a haber algo y que no lo haya es un mensaje equivocado. Pero bueno, así es la política. Pero cuando hablamos de los maestros, de las empresas, de todo lo demás, si no empezamos a decir las cosas como son, de verdad vamos a pasarnos, nos vamos a retrasar a la velocidad que va esto, porque como siempre explico en mis conferencias, la inteligencia artificial es sobre tiempo, velocidad. Lo demás es inteligencia, pero lo más importante es que puede generar conocimiento a una velocidad que los humanos no podemos y no hemos logrado y apenas está empezando esto. Entonces, si no nos subimos al tren, vamos a ser un país de inservibles, que a mí eso es lo que me da mucho miedo, porque te van a decir es que ustedes no lo saben hacer. Hay una ventaja nada más. Se considera que en México somos muy lentos para adoptar tecnologías, pero ya que las tomamos, somos lo arropamos muy rápido. Somos de los mayores usuarios de WhatsApp, de Instagram, de redes, de muchas cosas. De celulares inteligentes, con todo y que hay mucha diferencia de nivel socioeconómico. Entonces, si el gobierno tiene que hacer algo, es empujar eso en todos los frentes para que nos volvamos un país muy sofisticado y que en Estados Unidos nos busquen, porque de que van a llevar la batuta, la van a llevar porque empezaron antes y ya se lo están ganando. Perfecto. ¿Quién más? Pues yo para complementar, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que tenemos que enseñar a todas las personas, ¿no? Sin importar la edad, ya a usar estas herramientas. Es una herramienta de uso universal y si no lo estamos haciendo, vamos a ser desplazados por las personas que sí los vamos a perder competitividad como personas o como empresas. Entonces, definitivamente ya le tenemos que entrar. Yo sí creo que la nueva Guerra Fría es por el dominio, así como antes la guerra era por el dominio de los recursos, ahora es el dominio de la inteligencia artificial y sí le tenemos que entrar, definitivamente. No va a ser en el corto plazo como se plantea, creo que esos son nada más, pues es el efecto mediático. Les acaba el sexenio. Sí, pero hay que ponerlos. Sueño guajiro. Sí, pero hay que avanzar hacia allá, pero hay que empezar por los cimientos. Por ejemplo, la protección de datos.
hoy los datos de quién son. Y no hablo de las fotos que yo subo a Instagram ni los mensajes que les mando, esos son míos, pero la metadata de qué tipo de celular, a qué hora, en dónde, en qué posición geográfica, qué tipos de consultas, toda esa información que emana de mí no es mi propiedad. Es propiedad de Amazon, es propiedad de Google y ellos la pueden explotar. Eso genera vulnerabilidades. Si pensamos que la data es el principal activo del país y la data de los ciudadanos, sí se puede empezar por establecer las reglas. Toda la información que emana de una persona, ¿sí? Y no hablo de las fotos que suban ni de su imagen, sino toda la metadata es propiedad del individuo. Entonces, el individuo sí puede tomar, yo puedo decidir si quiero que Amazon la use para comercializarla o para entrenar sus modelos a cambio de algún producto o servicio, pero está en mí decidir. Hoy no está en mí. Creo que son esas bases que hay que el gobierno puede establecer, porque es un tema de gobierno, y en vez de entrar al gobierno a hacer empresa o desarrollos, generar los incentivos que invite a la industria a competir globalmente. Alejandro, ya hablamos mucho de talento y creo que sí, es una parte importante impulsar el talento, pero ¿qué otras cosas, como dice Agustín, crees que se necesita, ¿no?, apuntar en términos, sobre todo para el uso de herramientas de inteligencia artificial, a lo que debería de apuntar el gobierno? Mira, yo como lo veo estamos en un momento como cuando surgió la computadora, ¿no? O sea, de hecho se compara mucho el momento actual como el momento en que surgió la computadora o cuando nació Internet. Nació Internet o se generalizó el uso de la electricidad. Y como decía Carlos con su amigo, ¿no? Pues si no lo adoptas, te quedas fuera, ¿no? Y esa es la parte donde yo creo que tienen que crearse los incentivos para que las empresas adopten estas herramientas. Yo creo que en cuanto a políticas públicas, en cuanto a iniciativa, yo creo que ganaría mucho más el país creando las condiciones, ya sea para que las empresas generen sus propias herramientas, que sería lo ideal en muchos casos, o las adopten. Política fiscal, la verdad es que a mí me llama mucho la atención siempre en México todas las barreras que hay muchas veces para adopción tecnológica, ¿no? Yo creo que algo que debería ser una prioridad a nivel gobierno en un país como México es premiar a las empresas y a los emprendedores que generen o que adopten tecnología en sus procesos. Es como el auto eléctrico en Europa, ¿no? No pagas impuestos, te subsidian un tiempo la energía, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos. ¿Por qué hacen eso? Porque están tratando de incentivar una adopción tecnológica a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que el día de hoy se nos va, ni cuenta nos damos. La verdad es que un modelo de lenguaje del bienestar sí suena muy bien, va a estar muy padre, va a estar en 68 lenguas indígenas. Yo creo que sería padrísimo. A nivel empresarial, a nivel de negocio, francamente creo que tendría muchas limitaciones porque finalmente va a haber modelos muchísimo más avanzados que la iniciativa privada va a seguir lanzando y que va a seguir desarrollando y se va a comoditizar o también. El día de hoy creo que hay más de 40 modelos de lenguaje disponibles, ¿no? Que en unos años va a haber 100. Incluso el costo y el acceso para usar ese tipo de tecnologías también va a seguir bajando. Entonces, no hay interés económico en entrar a esta carrera en este momento. Más bien, como la computadora, todo el mundo tiene que tener, el día de hoy todos tenemos computadoras en nuestra casa, en todas nuestras empresas tenemos, pero hubo un momento en que tuvimos que adoptarla. Ese es el momento en el que estamos y yo creo que es ahí donde el gobierno de México debería de estar haciendo algo de alguna forma para incentivar toma, usa AI, toma, como cuando comprabas la computadora, como cuando comprabas el auto eléctrico. O sea, esa es la parte que yo siento que realmente es donde ganaríamos. De hecho, a mí lo que me pareció más interesante del anuncio de la semana pasada fue la participación del Consejo Coordinador Empresarial y de hablar de ese atraer, no hagas esa cara, Francisco, de atraer esas inversiones, de tratar de formar la infraestructura. O sea,
para como nos hemos comportado con los últimos 2 gobiernos de etiquetar a la iniciativa privada, por lo menos sentarlos a la mesa y decir, a ver, vamos a hacer esto juntos. Eso fue lo que me pareció más interesante en esa parte. No sé si el CCE entienda mucho de inteligencia artificial y yo creo que, pues sí, hay que estar ahí. Yo tengo 2 formas de medir qué tanto el país está avanzando en inteligencia artificial y quiero saber su opinión. Es una, a diferencia de Francia, por ejemplo, de China o de Estados Unidos, evidentemente, no tenemos, o al menos yo no tengo de conocimiento, una startup que esté desarrollando inteligencia artificial, así que digas así, Mistral, OpenAI, algo, aunque sea chiquito, ¿no? O sea, no la gran plataforma, pero no hay nadie. Entonces, para mí es como de, pues estamos lejos. Y la segunda cosa, y a veces me preocupa, es, no a veces, he leído muchos casos de muchos países de, OpenAI entrenó con las notas de el New York Times y con los libros de quién sabe qué. Todos los modelos de lenguaje ya están en español. ¿Cómo los entrenaron? ¿No usaron nada de México? O sea, yo no veo ni una sola demanda, interés o alguien de, oigan, están utilizando los artículos de Reforma o de Alfaguara o lo están seguro. Digo, o los poemas de Octavio Paz. Claro, o sea, en verdad en México, o sea, de México todos, no nos tenemos que preocupar porque nadie está usando eso para entrenar sus modelos. Para mí, ese vacío, ¿no? Ese caso ya hubo cierta resolución aquí en Estados Unidos, que de hecho al parecer se considera un uso legítimo de usar todos estos materiales para entrenar los modelos, ¿no? Sí, y aquí no, aquí ni reglas. En México no, pero no se entrenaron en México, se entrenaron en Estados Unidos. Lo que sí también, que yo creo que México hizo muy bien, es que cualquier cosa producida con inteligencia artificial no amerita derechos de autor, ¿no? Todavía no se decide eso, ¿eh? No, todavía no se decide. Yo pensé que se había decidido. No. Pero si eso pasa... Y de verdad eso no es cierto. Yo tengo un libro que hice, Super She, que en la portada dice que lo hicimos el AI y Carlos Glata. Así dice en grandote. Y tengo ISBN y nunca tuve ningún problema. Es falso eso. O sea, todos creen que se está deteniendo y no se está deteniendo en México. Pero bueno, la legislación no se ha aprobado. Si se llegara a aprobar, pues tú estás protegido. Tú y tu AI con la que colaboraste en hacer tu libro, recuerdo que tuvimos una discusión alrededor de eso, pues tú tienes tus derechos de autor. Pues sí, pero la AI todavía hoy no tiene figura legal, o sea, no tiene una... Como las empresas son personas morales, ¿no? Y las personas somos personas físicas, falta desarrollar esa figura legal. Por eso es justo el tema, jurídica. ¿no? Que no tenemos ni la tema de regulación, no sabemos... O sea, entiendo muy bien que en Estados Unidos ya decidieron eso, pero aquí no hemos decidido quién entrena y con qué materiales, si sí o si no, a quién afecta o no, a quién le podemos dar. O sea, nos falta mucho más en términos de regulación, ¿no? Bueno, sí, nadie Reforma no podría demandar a ChatGPT. ¿Tú crees que están usando los artículos de algún medio de comunicación? Claro. Sí, claro. A ver, si está en Internet, todo lo que está en Internet es público. No, estoy segurísimo, pero yo no sé si es porque ni las empresas mexicanas van a demandar porque para qué se meten en un problema o tampoco hay ni cómo los demanda, o sea, no sé si hay... No creo que puedan demandar y hay que también distinguir. Si yo pongo algo en Internet, ya es de dominio público. Si yo escribo un artículo y lo pongo en Internet, es de dominio público, cualquiera lo puede usar y lo puede usar para Internet. Olvídate de la inteligencia artificial, otro estudiante de universidad lo puede leer y de ahí él generar su artículo y a lo mejor me hace referencia o a lo mejor no. Ahora, si yo tengo propiedad intelectual, yo como empresa tengo propiedad intelectual, lo que no tengo que hacer es subirlo a Internet público, porque entonces ahí, o sea, ese ya es una tontería. Si yo lo subo es un error de seguridad que yo cometí. No, bueno, no deberías de subirlo. Que manejar cerrado. No deberías subirlo a ningún modelo de lenguaje público tampoco. Claro, exacto, a ninguno, porque ni siquiera al ChatGPT que pagas $20 al mes, ¿eh? Si tú tienes datos que son propiedad tuya, a menos de que tengas tú una instancia privada para usar estas cosas, mejor ni subirlo, ¿eh?
porque no tienes la certidumbre de que no te van a usar para sí. entrenamiento. Sí. Aquí yo pongo una cosa que nos dijo el otro día un abogado en review que decía, a lo mejor, y lo pongo en el tema de regulación, decía, no veía tan positivo que México se aventara a ser de los más pioneros en términos de regulación legal de la inteligencia artificial, y lo justificaba diciendo, porque como no vamos a la vanguardia de inteligencia artificial, capaz que aprobamos una babosada, ¿no? Aprobamos algo, ¿no? Prohibimos algo que en el futuro es hacia donde van los modelos de lenguaje. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo desarrollar o no desarrollar el marco regulatorio? ¿O qué es ir desarrollar? Ay, ya nos vamos a meter en otro... No, pero sí se puede. Sí se pueden desarrollar. A ver, hay mejores prácticas, se puede analizar. Bueno, algo rápido. Y creo que parte es, uno de los problemas de la regulación es luego qué tan difícil es cambiarla, sobre todo en un entorno tecnológico que cambia cada 6 meses. Bueno, si sabemos eso, ¿cómo podemos hacer un mecanismo que también vaya evolucionando, ¿no? Que permita adecuarse a las ideas? A ver, hay que ponerse creativos sin lugar a duda, pero sí hay que entrarle. Perfecto. Pues, Erubiel Ávila ya tiene una iniciativa de inteligencia artificial, hombre, ya está ahí para discutir en septiembre. Todos saben que yo estoy totalmente en contra y me la paso hablando en todas partes, en contra de la regulación. Yo no creo que sirve de nada y creo que es tiempo absolutamente perdido a la velocidad que va esto. Y la verdad es que es el conocimiento humano, y cuando me dicen es que se basó en el conocimiento humano, pues sí, nosotros lo hicimos, o sea, no lo hicieron los extraterrestres. Entonces, yo sé diseño porque aprendí de otros diseñadores. El AI sabe diseño, medicina, arquitectura, todo, porque sabe de todo, pero es libre. O sea, el conocimiento humano es lo que... Claro. Pero fíjate que en ese sentido yo estoy muy de acuerdo contigo, porque cuando creas regulación, creas barreras a la innovación, ¿no? Y en México es de lo que sufrimos, de innovación. Pues yo sería de la opinión del abogado, o sea, o sea, en innovación tecnológica es pura adopción. México realmente es adopción. Digo, no sé por qué te lo diste, Carlos, pero lo que yo quise decir es, sufrimos de innovación tecnológica. Mejor no regules, mejor deja que cada quien sea creativo, que haga lo que quiera, que experimente, y ya cuando entiendas un poco más las implicaciones, ya piensas en regularlo. Pero, ¿no? Alejandro, hasta eso requiere regulación. De hecho, el Internet despegó precisamente y solo por la regulación, el marco regulatorio que se desarrolló en ese momento. Fíjate, que no permitía que las personas demandaran a las páginas de Internet por contenidos publicados por otro, ¿sí? Porque si yo hubiera demandado a Google porque alguien publicó algo, se hubiera matado la innovación y la inversión en toda esa innovación, y se reguló en ese aspecto. Pero en ese sentido estás hablando más del uso de los datos, que tú lo has expuesto muy bien anteriormente, ¿no? Pero es regular, si puedes hacer un modelo así. Yo estoy hablando de la generación pura de modelos y de la generación pura de la aplicación de la tecnología, ¿no? Yo entiendo que debe de haber privacidad de datos, que debe de haber todas esas guardas, sobre todo alrededor de la privacidad de datos personales, que es el tema más crítico aquí. Pero que el gobierno me venga a decir, ¿sabes qué? Es que no puedes hacer un modelo con esta arquitectura o con esta otra, o que no puedes combinar estas redes. No, de acuerdo. Es ahí donde yo siento que nos perdemos, porque ahí es donde está la innovación, ¿eh? Ahí es donde está todos los nuevos modelos que salen, son nuevas arquitecturas, ¿no? Y son Carlos, aplicaciones. Agustín, Alejandro, se nos está acabando el tiempo, y como dice Mónica, la regulación puede ser un tema muy grande, solo se me ocurrió meter un poquito ese tema. Algo final, si quieren, regresando al tema principal, entendiendo que nadie... En un tuit. En un tuit. De los antiguos, de 140. Un cierre sobre el LLM mexicano, sobre el modelo de inteligencia artificial mexicano, o sobre el anuncio que posiblemente va a dar Marcelo Ebrard en noviembre en ese gran evento que al parecer solo fue un anuncio de un evento más de AI en México, porque verdaderamente hay muchos.
Si quieres, Mira, empezamos yo Aspiracional. creo que conceptualmente, la innovación no se detiene, es acelerada, y si nosotros no innovamos, vamos a ser desplazados por los que sí lo hagan. Perfecto. Carlos. Tenemos una oportunidad al ser socios principales comerciales del país que lleva la delantera. Hay que dejar de odiarlos y aprovecharnos de esto. Alejandro. Ese es mi punto. Hay que meterse de lleno al AI, hay que entenderlo a todos los niveles y hay que invertir en AI, no importa lo que hagas. Marisela. Anuncio aspiracional. Mónica. Ay, sueño guajiro completamente. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Gracias a todos por escucharnos. Platíquenos, díganos qué opinan y seguimos en contacto. Gracias, por favor. Antes que nada, agradecerles a Agustín, a Carlos y a Alejandro, a cada uno por sus participaciones, y seguiremos muy en contacto a ver qué pasa. A lo mejor en noviembre sí lo presentan y nos callan a todos. Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima. Nos Muchas vemos gracias. en noviembre, ¿eh? Hasta luego. Si no es que nos vemos antes. Gracias a todos. Gracias.